la diferencia entre casta y alta política. Bueno, vamos a hablar de esto fundamentalmente por una cuestión netamente discursiva, una cuestión netamente comunicacional, algo que me ha gustado estudiar en mucho tiempo y analizar desde el punto de vista neurolingüístico, lingüístico, filosófico, psicológico, y fundamentalmente por lo que tiene que ver con el personal branding. Un presidente que no eligió la corbata roja, sino que elige la corbata celeste, haciendo un contraste con la bandera argentina, en un escritorio límpido que solo tiene su estuche de anteojos y las hojas escritas por él o alguien más en base a su discurso. En el discurso elige denominar 7 veces a la alta política y 0 veces a la casta política. Aquí hay dos relaciones fundamentales en cuanto a lo comunicacional. El principio del cambio de denominación es porque tiene gente y espacios ocupados en altos rangos políticos que podrían llegar a denominarse como casta política o alta política. Denominarlos a los que están inmersos ahí, que fue comidilla, por supuesto, de varios analistas y medios de comunicación, al mencionar que hablaba de casta cuando tenía gente que se ha dedicado a la política por más de 3, 4 e incluso algunos 4 décadas y media. Entonces empieza a denominarlo como alta política. La alta política en este caso es ese espacio que toma las decisiones y que tiene injerencia directa en el resto de la población. Llámese el Banco Central, llámese el Poder Judicial, llámese el Poder Legislativo o incluso la Cámara Alta y la Cámara Baja en cuestiones de mayoría. Y para ello toma la determinación de modificar la Carta Orgánica del Banco Central, no dinamitarla, no para fortalecer el dólar o hacerlo su moneda principal, sino principalmente para fortalecer al peso. Todo lo contrario a lo que aparentaba hacer en campaña electoral, donde el uso de la casta política era la materia corriente, era la denominación preferida por el presidente Milei a aquellos que se dedicaban como una profesión a la política. Algunos lo pueden hacer bien, algunos lo pueden hacer mal, algunos serán corruptos, algunos serán honestos. La determinación la tiene el pueblo con su voto o la justicia con sus sentencias. Y ahí es donde me quiero parar para decir cuál es la diferencia entre casta y alta política. La alta política es las altas esferas de la política, los que toman decisiones, no los que hacen política como una cuestión comunicacional, una cuestión legislativa o como su fuente de trabajo, sino aquellos que toman decisiones fuertes. Para él, para su espacio, si es que reelige, o para los que vengan. Lo cierto es que una ley muere con otra ley. Esto del cambio después de 91 años y que será para toda la posteridad y para la eternidad, no es verdad, porque vendrá otro presidente, otra presidenta, o vendrá quien vendrá y decidirá por mayoría, con 2/3, o mayoría simple o mayoría alta, modificar esta ley, transformarla en otra ley y modificar la Carta Orgánica. Esta Carta Orgánica del Banco Central es la que no le ha permitido crecer, o por lo menos crecer a las esferas bajas en la microeconomía. La misma Carta Orgánica del gobierno anterior o del anterior, estoy hablando de Alberto Fernández o Mauricio Macri, que le permitió hacer modificaciones también. Nada tiene que ver demasiado con lo que le refrenda al público en general, a vos y a mí, que estamos escuchando la radio, haciendo la radio, viendo un streaming o por lo menos recorriendo con nuestro pulgar en redes sociales. Nada tiene que ver con eso, principalmente porque, y fundamentalmente, porque en términos estrictamente leguleyos, una ley tapa otra ley. Alguien más podrá redactar una nueva ley y quedará, despojada de criterios y de usos esta ley que todavía es un proyecto y que hoy entró a la Cámara de Diputados. Elige por la Cámara Baja para darle más potencia política o más tribuna a este proyecto de ley para que salgan algunos comunicadores, replicadores devenidos en legisladores para apoyar el tumulto popular y la reacción mediática en la que hemos caído, en la que he caído, por eso estoy hablando de este tema, para que se refrende y que la población crea que es una medida necesaria, una medida de emergencia o de necesidad y de urgencia, como el DNU de echar a aquellos que hablan mal de Argentina, que, dicho sea de paso, tiene dejos de inconstitucionalidad. Y a partir de ahí es donde yo me pongo a pensar y digo, ¿de qué nos servirá a nosotros cambiar la Carta Orgánica del Banco Central para que aquellos que toman una decisión de emitir, por lo que fuere, como por ejemplo en la pandemia donde había que emitir,
para poder contrarrestar la falta de trabajo, la falta de ingresos, la falta de actividad, la falta de turismo, la falta de trading, la falta de todo, o por lo menos la compra de vacunas en aquel momento, que aquel que emite vaya preso. Digo, esto no tiene mucho asidero, no tiene mucho que ver, pero lo que más me preocupa es el tema del shutdown. No porque el presidente, los ministros y los de primera línea dejen de cobrar, porque serán accesorios si falta dinero en las arcas nacionales. Digo, el shutdown, el apagar el Estado para las cosas accesorias, tiene que ver con cosas que pasaron en Estados Unidos, por ejemplo, con los controladores aéreos. Se cayeron helicópteros sobre un puente, recordarán, en uno de los 3 shutdowns que ha tenido el gobierno de Donald Trump en estos últimos tiempos, o en esta última gestión. No parece ser una medida acertada. No tiene, me parece, que ver con cuidar los fondos públicos, porque me parece que se descuida lo necesario. Suponte que tengas una crisis migratoria como le está pasando a España en este momento con la gente de Marruecos y vos estás en shutdown. Vos estás con el Estado apagado en sus cosas accesorias. ¿Cómo hacen para argumentar que hay que apagar el Estado? El shutdown en inglés es apagar, el apagado, es bajar la térmica. Esto en Estados Unidos es cuando el Congreso decide que no hay más plata y que no se puede pagar y tiene que autorizar un gasto superior al gasto presupuestado. Primero, para esto hay que ser serios con la ley de leyes, que es el presupuesto. No se puede utilizar un presupuesto de otro gobierno por 3 años consecutivos y después decir lo vamos a pagar porque no hay presupuesto, porque tiene que ser actualizado con una inflación promedio del 1,7-1,8% mensual. No podés usar un presupuesto de hace 3 años atrás y decir vamos a pagar el Estado porque no hay plata. Una de las primeras frases que utilizó el gobierno nacional fue no hay plata. Y esto es lo que a mí me preocupa si se apaga el gobierno. ¿Qué es el shutdown? Es algo que utiliza Estados Unidos, reitero, cuando no está alcanzadas las metas y no queda presupuesto. Es como, por ejemplo, desdoblar los sueldos en la provincia. No hay plata, vamos a cortar el hilo por lo más delgado. A criterio del gobernador de la provincia de San Luis, el hilo más delgado es la administración pública. Eso es un shutdown. Le vamos a pagar el sueldo en 2 veces porque no hay plata. O vamos a pagar las luces de la autopista porque no hay plata. Eso es un shutdown, apagar el Estado. No sería nada. Ahora lo que estarían haciendo es institucionalizarlo y darle fuerza de ley a lo que ya vienen haciendo. Es como no otorgarle los subsidios a los discapacitados. Es como hacer ir a los discapacitados para ver si le creció la pierna, ¿no? O si los ciegos empezaron a ver, para ver si se les paga o no se les paga. O a los jubilados ver si murieron en el transcurso del pago anterior o este pago. Es más o menos esta cuestión el shutdown. Apagar el Estado para cosas accesorias. El problema está en qué cree el Estado, que es accesorio, que es alternativo, que no es primordial. Y siempre digo una frase, uno no puede tratar como prioridad a quien lo trata como alternativa. No puedo tratar a alguien como prioridad cuando esa persona me trata a mí como alternativa. No está bien para nadie ser tratado como alternativa, mucho menos para un Estado nacional, porque estimo que el shutdown no se frenará al dar subsidios a las grandes empresas, ¿no? Digo, no hay plata, bueno, no le damos más subsidio a los del RIGI. No, mejor no le demos servicios a la población en general. Me parece que los criterios están un poco cambiados y me parece que la prioridad no es el pueblo, sino que son las corporaciones. Y en esto no pueden tildarme de lo que quieran, pero creo que es más importante la gente que la plata. Creo y estoy consciente de que es más importante la persona que el dinero o el valor o el número de identificación de esa persona. Si se tiene que morir, que se muera, no hay más plata. No me parece un buen criterio de la alta política, otrora llamada casta. Porque en este sentido, me parece que esta comunicación que intentó hacer desde lo superlativo, desde el atril, con los anteojos parados, mostrando autoridad, con todo un séquito alrededor, como viene haciendo en los últimos tiempos, al mejor estilo Donald Trump, no le queda a un argentino que mide por lo menos 30 centímetros menos que Donald Trump, que tiene por lo menos mucho menos capital, de un país que tiene muchísimas menos alternativas que Estados Unidos y que se va a apagar más pronto en este shutdown que no tiene ni siquiera presupuesto este Estado nacional.
Y a partir de esto, la alternativa para apagar no es la población. Apaguen los subsidios a las corporaciones y les va a alcanzar el dinero. Inyecten dinero abajo para que los emprendedores puedan vender sus productos y que no tengan solo la alternativa de comprar productos en el exterior aquellos que tengan dinero. Hagan las dos cosas. No apaguen el Estado. Enciéndanse ustedes. Una luz les pido. Por lo menos, aunque sea, como dijo otro expresidente, al final del túnel. Y por favor, que esa luz que se ve al final del túnel no sea un tren que viene de frente y nos arrolle en el camino de transformarnos en un país serio.